Buen día, bienvenidos a la primera ayudantía de Mecánica Clásica 1. Vamos a comenzar con el siguiente problema. Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria parabólica definida por la ecuación y igual cx cuadrado, con rapidez constante v0. Aquí c también es una constante y la consideramos conocida. Encuentre expresiones para la velocidad y la aceleración de esta partícula. Entonces, primero que nada, y esto como por enunciado, vamos a asumir que la partícula se está moviendo desde la dirección de x negativa hacia la dirección positiva. Es decir que la partícula, por ejemplo, si es que está aquí, va a estar moviéndose en esa dirección. ¿Ok? Eso va a ser por enunciado. Entonces, para comenzar, tenemos que definir primero nuestro marco de referencia. En este caso, yo ya lo dibujé acá. Vamos a elegir nuestro x positivo hacia la derecha y negativo hacia arriba. Y esta parábola está definida por básicamente esta curva que podemos ver acá. Entonces, para poder comenzar, tenemos que definir nuestro vector posición. Ya recuerden que esto lo vimos al comienzo, que es simplemente un vector, una línea recta que une el origen de nuestro sistema, que está acá, con nuestra partícula P. Ya esto lo vamos a llamar R vector. Entonces, ¿cómo podemos expresar este R vector? Ya queremos expresarlo en términos de nuestra base, que va a ser el x tongo y el y tongo. Entonces, bueno, lo ideal sería que ustedes pausen esto y piensen un poco acerca de cómo creen que lo pueden expresar. Y si, bueno, si es que no saben o si es que ya lo hicieron, pueden después comenzar de nuevo el video. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tenemos que fijarnos cuáles son sus coordenadas que van a ir en la componente x y en la componente y. Por un lado, la componente x no tiene ningún tipo de restricción, es totalmente libre, puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Entonces, la coordenada x va a ser simplemente x según x tongo, ya recordando que x tongo es simplemente la dirección a lo largo del eje x. Pero por otra parte, ¿qué va a haber en el otro? Va a ser y respecto a y tongo. El tema es que no puede ser cualquier y, no hay libertad de y, porque nos están diciendo que esta partícula se mueve en una trayectoria parabólica. ¿Ya? En los problemas de física siempre tengan mucho ojo con el enunciado, porque todo lo que te dicen sirve de algo, a menos que sea un profesor muy malvado. Pero la gran mayoría de las veces todo lo que te dan sirve de algo. Entonces, que sea trayectoria parabólica, ya descrita por esta ecuación, te dice que no puede ser cualquier y. Tu partícula no puede estar acá, por ejemplo, no puede estar acá, y tampoco puede estar acá. Solamente puede estar en los puntos que cumplen la ecuación y igual cx cuadrado. Por tanto, este y lo podemos reemplazar por cx cuadrado. ¿Ok? Entonces, con esto obtenemos nuestra expresión para la posición. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la velocidad desde la posición? Recuerden que habíamos visto que la velocidad, disculpen, velocidad instantánea, es simplemente la derivada temporal de la posición respecto al tiempo. Y esto también lo podríamos escribir como R vector punto. ¿Ya? El punto, como vimos en la primera clase, indica que esto es una derivada respecto al tiempo. Pero no hay necesidad de escribirlo tantas veces, simplemente nos quedaremos con el nombre v. Esto era para ir familiarizándolos nomás con la notación que vamos a ir utilizando. Entonces, tenemos la velocidad, que es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, derivemos la posición respecto al tiempo. ¿Cómo cambia x respecto al tiempo? En este caso, simplemente lo anotamos como x punto. Es una incógnita. Esto es lo mismo que dx a dt. De momento no sabemos lo que es x punto. Más, acá tenemos una función de x que depende del tiempo. Por tanto, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena, que espero que la recuerden de cálculo. Es algo que se va a utilizar muchísimo a lo largo del curso. Por tanto, si es que no recuerdan algunas de las leyes de derivación, bueno, igual la vamos a ir repasando acá porque las usaremos, pero sería bueno que le echen una mirada. Entonces, al derivar esto, vamos a obtener 2c, que viene de derivar este x cuadrado, por x, pero por regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro de este cuadrado, que vendría siendo x punto. ¿Ya? Porque derivamos respecto al tiempo, entonces para hacerlo hacemos derivada respecto a x y luego la derivada respecto al tiempo. Ya recordando que si tenemos no sé, de f a dt, esto es lo mismo que de f a dx por dx a dt. ¿Ya? Y eso es lo que hicimos ahora. Derivamos primero esta función que era x cuadrado, que quedó 2x,
y luego multiplicamos por la derivada de... está bien, por la derivada de lo que tenía dentro respecto al tiempo, que es el x punto. Ya, entonces voy a borrar esto, que era simplemente un comentario. Muy bien. Bueno, y todo esto va en la dirección y. Recuerden que xtongo e ytongo son, como vimos en la primera clase, simplemente las direcciones en las que va a ir viendo. Entonces, esta va a ser nuestra velocidad. El problema es que no conocemos x punto, ¿ya? Porque la rapidez que tenemos, recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad, es simplemente la magnitud del vector. Esa es para la velocidad total. Y tenemos simplemente como la velocidad del x. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a primero despejar x punto. O sea, vamos a factorizar x punto. En este caso sería 1 por xtongo, que eso viene de este término, más 2 veces cx por ytongo. Ya acá simplemente factorizamos. Y lo que queremos hacer es que, habiendo escrito de forma más simple la velocidad, vamos ahora a utilizar esto que nos dan en el enunciado, que la rapidez es constante y es v0. Entonces, ¿qué es la rapidez? La rapidez es el módulo de la velocidad, ¿ya? Y el módulo, recuerden que se saca sacando cada componente al cuadrado y después sacando la raíz. Entonces, vamos a tener que v0 va a ser más o menos la raíz de x punto. Perdón, esto está al cuadrado. Recuerden que es la raíz de estos términos al cuadrado. Tenemos x punto cuadrado 1, porque como es simplemente el término que acompaña a cada componente, esto viene simplemente de la definición del módulo. Y tenemos ahora este otro término al cuadrado, que vendría siendo 4c cuadrado x cuadrado. Y todo esto está dentro de la raíz. ¿Ya? Eso sí, ahora vamos a elegir simplemente la raíz positiva. ¿Por qué? Porque la velocidad es positiva. Porque de enunciado nos dicen que la partícula se mueve de izquierda a derecha. O sea, la posición va aumentando y para eso la velocidad tiene que ser positiva. ¿Ya? Por eso simplemente podemos dejarlo ahí positivo. Y ahora, para que sea más fácil y porque lo vamos a necesitar después, bueno, y lo que queremos hacer en verdad es obtener el x punto. ¿Ya? El v0 ya lo conocemos. Queremos obtener el x punto en términos de cantidades conocidas. Entonces vamos a elevar todo al cuadrado. Tenemos v0 cuadrado, vendría siendo x punto al cuadrado por 1 más 4c cuadrado x cuadrado. Ahora voy a copiar esto para continuar en la siguiente pizarra. Aquí está. Me llevé la coma también. Ahí está. Entonces ahora podemos despejar fácilmente x punto cuadrado. ¿Ya? Sería x punto cuadrado, vendría siendo simplemente dividimos por este término acá, que nunca es 0. Ya, si se fijan, esto no es 0, así que no hay problema. Y esto sería v0 cuadrado, 1 más 4c al cuadrado, x cuadrado. ¿Ya? Y de aquí mismo, si que sacamos la raíz, tenemos que x punto vendría siendo v0 sobre 1 más 4c cuadrado, x cuadrado, elevado a 1 medio. Ya recuerden que una raíz se puede escribir también como un exponente 1 medio. Y nuevamente, esto podría ser más o menos, pero ya que la partícula está viajando de izquierda a derecha, nos vamos a quedar simplemente con la solución positiva. Entonces aquí tenemos estas dos cantidades que van a ser muy importantes, así que las voy a rápidamente encerrar en un cuadrado rojo. Bueno, un intento cuadrado. Entonces, tenemos ahora x punto y x punto cuadrado. Ahora, veamos nuestra expresión para la velocidad. Esto era esto que tenemos acá. Entonces, obtengamos ahora la velocidad. Sabemos que la velocidad era esto. La velocidad, no, color equivocado, queremos el negro. La velocidad es esta expresión. Pero x punto ya lo conocemos, así que lo voy a reemplazar. X punto es v0 dividido de 1 más 4c cuadrado x cuadrado elevado a 1 medio. ¿Ya? Y todo esto por xtongo más 2cx ytongo. ¿Ok? Esto vendría siendo nuestra expresión entonces para la velocidad. Voy a borrar este término que tenemos acá. Y voy a mover esto.
Muy bien, este sería nuestro resultado para la velocidad. Pero lo que no necesitamos solamente la velocidad, ya esta es simplemente la primera parte de la respuesta. Primera parte de la respuesta. Ahora queremos encontrar la aceleración. Y para ello entonces vamos a volver a nuestra expresión general para velocidad. Entonces vamos a ir por la aceleración ahora, ¿ya? La aceleración, recordemos que es simplemente la derivada temporal de la velocidad. Entonces tenemos la velocidad, que era esto. Ya, esto era en términos general, todavía no habíamos impuesto todavía la condición de la velocidad. Y por eso es que vamos a derivar esto. Entonces para encontrar la aceleración, como vimos en la primera clase, esto es simplemente la derivada temporal de la velocidad. ¿Ya? Esto también lo podríamos escribir como la segunda derivada temporal de d cuadrado de t cuadrado se escribe de la posición, de este caso era el vector r. Y también lo podríamos escribir como r dos puntos, ¿ya? Así es como se suele escribir en física. Pero de nuevo, esto simplemente lo menciono para que estén conscientes de las distintas formas de notación que existen, pero en este caso nosotros vamos a quedarnos con a, para que sepamos qué es la aceleración. Entonces a es simplemente la derivada temporal. Todavía no voy a derivar, lo voy a hacer paso a paso para asegurarme de que no haya confusión. Voy a multiplicar esto de nuevo para adentro para que sea más simple derivar. Ya, tenemos eso. Entonces ahora derivamos. En el primer caso tenemos simplemente la primera derivada temporal de x, que es x punto. Entonces al derivar de nuevo vamos a obtener la segunda derivada temporal, que sería x dos puntos en dirección x. Y esto sería más, y tenemos que derivar el segundo término. El 2c se queda fuera, ya es una constante, así que no importa, eso no cambia al derivarlo. Por linealidad podemos sacarlo. Y luego tenemos que aplicar regla de producto, porque tanto x como x punto dependen del tiempo. Y entonces nos queda la derivada del primero, que es x. Entonces al derivarlo queda x punto por el segundo término, que también es x punto. Más la derivada del segundo término, que vendría siendo x dos puntos, por el primero, que vendría siendo x. ¿Ya? Y todo esto en y-tongo. Ahora, acá hay cantidades que no conocemos. ¿Ya? En particular, tenemos x2 puntos. ¿Ya? Esto de acá lo voy a reescribir, que es simplemente x punto cuadrado. X punto al cuadrado. Entonces, x2 punto no lo conocemos, pero lo que sí conocemos es x punto, que lo habíamos despejado. ¿Dónde lo despejamos? Aquí. Entonces vamos a copiar x2 puntos. Se me está seleccionando todo. No importa, lo voy a escribir de nuevo. Teníamos que x punto es simplemente v0 dividido de 1 más 4c cuadrado x cuadrado. Y esto elevado a un medio. Creo que el punto me quedó muy pequeño, lo voy a agrandar. Ahí está. Entonces, para obtener x2 punto vamos a tener que derivar esto. Y para hacerlo, primero voy a reescribirlo de una forma que para mí es más fácil. Que voy a escribir esto en el numerador, ¿ya? 1 más 4c cuadrado x cuadrado elevado a menos un medio. Ya recuerden que este menos es como hacer 1 sobre la expresión que uno tiene, ¿ya? Y como vamos a derivar, para mí es mucho más fácil hacerlo de esta forma, ¿ya? Porque con el tema de las raíces a veces puede ser un poco difícil derivar. Lo pueden hacer como de memoria con la fórmula, pero para mí es más fácil hacerlo así y considerarlo como un polinomio. Entonces, x2 puntos sería la derivada temporal de lo que tenemos arriba. ¿Y cuál es la derivada temporal? v0 es una constante y puede simplemente salir. Luego tenemos, hay que derivar esto como si fuese una función cualquiera. Entonces nos quedaría menos un medio. Ya, baja el exponente y nos queda lo mismo que está dentro. 1 más 4c cuadrado x cuadrado. Y al exponente hay que restarle 1. Menos 3 medios, porque menos un medio menos 1 es menos 3 medios. ¿Ya? Esto es lo mismo que si hubiésemos tenido, por ejemplo, x a la menos un medio. ¿Ya? Tendríamos menos un medio por x a la menos 3 medios. Ya es lo mismo. Y bueno, y ahora, y este es un paso crucial que no se les puede olvidar. En cálculo muchas veces uno derivaba como solamente en una variable o en una variable que no dependía del tiempo. Entonces aquí estaría listo, pero no olviden la regla de la cadena. Hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que vendría siendo 2 por esto de acá. Entonces tenemos 8c al cuadrado x.
Y ojo, porque x también depende del tiempo, por tanto se aplica una vez más la regla de la cadena. Y entonces tenemos esto por x punto. ¿Ya? Este es el resultado final de esta derivación. Y es muy importante que no olviden aplicar la regla de la cadena donde corresponde. ¿Ya? Esto es algo que uno siempre olvida las primeras veces que hace estos problemas. Entonces ahora vamos a simplificar un poco, porque x punto ya lo conocemos. ¿Okay? Ya conocemos x punto, así que vamos a reemplazarlo. Así que vamos a tener entonces, bueno, y también voy a este 8 lo voy a simplificar con el 1/2, entonces nos va a quedar 4. Tenemos menos, por ese signo menos, 4 veces v0 por c cuadrado por x, y esto de acá lo voy a volver a poner en el denominador, por tanto va a quedar abajo. 1 más 4 c cuadrado x cuadrado, y el exponente va a quedar positivo. Y ahora tenemos que multiplicar por x punto. ¿Qué era x punto? Era v0 dividido de esto mismo, pero a la 1/2. Más 4 c cuadrado x cuadrado a la 1/2. Entonces ahora vamos a hacer esta multiplicación y obtenemos que x2 puntos vendría siendo menos 4 veces v0 cuadrado c cuadrado x dividido de... Y ahora tenemos dos cosas que tienen la misma base, que se están multiplicando, pero distinto exponente. Por tanto, se suman los exponentes. Y tenemos 1 más 4c cuadrado x cuadrado, y tenemos 3 medios más 1 medio. Entonces sería 4 medios, que sería simplemente 2. ¿Ya? Esto es x2 puntos. Ahora tenemos que reemplazar esto en la fórmula para la aceleración. ¿Ya? Voy a ir a buscarla nuevamente, la teníamos aquí arriba. Y vamos a empezar a reemplazar todas las expresiones que encontramos. Entonces tenemos que la aceleración era... A ver, tengo que mover esto todavía. Ahí sí. Entonces la aceleración era este bichito que tenemos acá. Y vamos a empezar a reemplazar todas las cosas que ya conocemos. Entonces, x2 puntos, ¿qué era? Era menos... me quedó, falta espacio acá. Menos 4 veces v0 cuadrado c cuadrado x, si es que recuerdo bien, voy a revisar. Menos 4 veces v0 cuadrado c cuadrado x, muy bien, dividido de 1 más 4 c cuadrado x cuadrado elevado a 2. Ya este es el primer término. Y todo esto en la dirección x tongo. Lo pondré aquí entre corchetes para que podamos distinguir bien que esto es la primera coordenada. Luego tenemos más 2 veces c por x punto cuadrado. Esto era, pueden revisar lo que habíamos anotado, v0 cuadrado dividido de 1 más 4 c al cuadrado x al cuadrado. Y luego tenemos x2 puntos x, que es básicamente lo mismo que tenemos acá, pero multiplicado por x. Entonces vamos a hacer más, y tenemos, perdón, va a quedar un menos, por el menos que trae el x2 puntos. Menos 4 veces v0 cuadrado c cuadrado x cuadrado, ya porque tenemos el x de x2 puntos por el x que ya está en la fórmula de la aceleración. Y todo esto dividido de 1 más 4 c cuadrado, uy, ese c no se ve muy bien, c cuadrado x cuadrado, y esto al cuadrado, ¿ya? Y todo esto en la dirección y tongo. Espero que se alcance a ver ese y tongo, queda un poquito corrido, pero acá tenemos un y tongo al final, ¿ok? Ahora podemos hacer una última simplificación. Tenemos entonces la aceleración, es exactamente esto mismo, lo voy a dejar tal cual. Menos 4 v0 cuadrado c cuadrado x dividido de 1 más 4 c cuadrado x cuadrado, todo esto al cuadrado, en la dirección x tongo, más 2 veces c. Y ahora fíjense que aquí tenemos el mismo término en el denominador, pero este está al cuadrado y este no. Por tanto vamos a multiplicar arriba y abajo por este término, ¿ya? Y esto obviamente está permitido porque no estamos cambiando la expresión, o sea, estamos multiplicando por 1. Tanto arriba como abajo estamos multiplicando por lo mismo. Así que esto está permitido. Si no están seguros, pueden simplemente revisen el cálculo y se dan cuenta que es lo mismo. Entonces, tendríamos v0 al cuadrado por 1 más 4c cuadrado x cuadrado dividido de 1 más 4
c cuadrado x cuadrado. Y esto ahora está al cuadrado. Menos. Y fíjense que acá tenemos el mismo denominador, que es lo que queríamos. Por tanto, voy a dejar todo encima del mismo denominador. Y tenemos menos 4b0 cuadrado, c cuadrado, x cuadrado. Y todo esto en la dirección y tongo. Ahora voy a copiar esto una última vez y hacemos la última simplificación. Y, ups, se me soltó. Muy bien. Entonces, fijémonos en esta expresión, que ahora la vamos a abrir, entre comillas. Entonces vamos a mantener este primer término tal cual. Ya, la aceleración es esto mismo. Más 2 veces c, y vamos a tener v0 al cuadrado más, estamos multiplicando esto por esto, que nos da v0 cuadrado, y luego v0 cuadrado por este término, que sería más 4 v0 cuadrado, c cuadrado, x cuadrado, menos 4 veces v0 cuadrado, c cuadrado, x cuadrado, en dirección y tongo. Bueno, y todo esto dividido todavía por lo mismo. C cuadrado, x cuadrado, medios. Y fíjense que este término y este término son iguales, ¿ya? Pero con signo opuesto, por tanto, se nos cancela. Y toda esta expresión engorrosa se nos va a simplificar a esto. Tenemos que la aceleración... Uy, quería usar otro color. Ahí está. La aceleración vendría siendo este término de acá, más 2 veces c por v0 cuadrado en dirección y tongo, dividido de 1 más 4c cuadrado x cuadrado al cuadrado. Ya, esto está técnicamente listo, con esto ya están listos. Se puede realizar una última factorización y va a ser la siguiente. Fíjense que arriba tenemos 2c y v0 cuadrado que podemos simplificar. Entonces podemos sacar 2c v0 cuadrado dividido de, y abajo tenemos el mismo término. Así que vamos a simplificar de esta forma, factorizando al cuadrado por, arriba nos queda, en el del x tongo tenemos menos 2x, menos 2cx, perdón, en x tongo. Se me está acabando el espacio ya. Creo que voy a seguir en la siguiente página para no confundirlos. Ya, entonces tenemos la aceleración, que vendría siendo, ups, esto de acá. A ver, ahí sí. La aceleración viene siendo esto más, y que tenemos al otro lado, en 2v0 nos quedaría simplemente y tongo, más y tongo. ¿Ya? Ups, está usando el otro tipo de paréntesis. Y con esto entonces tendríamos finalmente nuestro resultado. Esta es la aceleración que estábamos buscando. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que teníamos? Comenzamos en primer lugar, vamos a volver hasta arriba, nos pedía entonces la velocidad y aceleración de la partícula que se mueve en la restricción. Ya nos dicen que se mueve en la parábola definida por i igual c x cuadrado con rapidez constante v0. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos una posición, que era x en x tongo más c x cuadrado en y tongo. Esto lo derivamos y encontramos la velocidad. Y con la condición que nos daban de que la rapidez es constante, logramos encontrar x punto, ya que x punto era una incógnita, no la conocemos y por tanto no podíamos simplemente dejarlo en el resultado. No podíamos tomar esto de aquí, por ejemplo, como el resultado final. Ya eso no es válido. Por el motivo que tenemos algo que no conocemos, esto de acá. La variable x sí la conocemos porque es una variable y es cosa de uno darle un valor y vas a obtener la respuesta. Pero no era así con el x punto. Y ahí eso lo pudimos comprobar después porque el x punto al final era esta expresión que depende de x, ¿ya? Por eso es que no podíamos dejar el resultado anterior. Entonces luego lo reemplazamos en la velocidad para obtener este resultado final de la velocidad que tenemos aquí. Y de nuevo fíjense que depende solamente de constantes conocidas y de x. ¿Ya? Eso es muy importante. Luego derivamos esto nuevamente para obtener la aceleración y reemplazamos, tuvimos que encontrar x2 puntos. Y con eso logramos encontrar finalmente esta fórmula de la aceleración que, si se fijan, depende exclusivamente de la variable x. ¿Ya? Y ese era nuestro objetivo.
Tanto eso fue todo por la ayudantía de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que les haya servido. Muchas gracias.